Quiero comentarles que cuando yo descubrí la literatura de Guadalupe Dueñas quedé absolutamente fascinado, no solo por su obra como tal, que es espléndida, que está llena de momentos poéticos, con una prosa densa, cuidada, en fin, es sensacional, una prosista de primer orden. No solo eso, sino también ella como personaje. El maestro Miguel Sabido ya nos ha dado algunas pistas de cómo era esta autora extraordinaria. Luego, cuando conocí a mi querida amiga Beatriz Espejo y me contaba estas cosas, de que cuando la fue a entrevistar decía: ¿tú qué quieres ser en la vida? Santa. ¿Y a qué aspiras? Santa. Y todo esto de que se vestía de negro, que siempre se colocaba sus collares de perlas, que siempre decía que era católica, que odiaba el amor, que la maternidad no era para ella, en fin, ella como personaje me parece muy fascinante. Bueno, les quiero contar, fíjense que Leonardo Martínez Carrizales, importante investigador de literatura mexicana, y escribió un artículo muy padre que se publicó en 2002, justo cuando acababa de morir Pita Dueñas, en el Semanario Cultural de Novedades, lo que ya les había dicho. Y entonces cuenta que alrededor de 1993 él tenía planeado hacer una biografía de Guadalupe Dueñas. Entonces fue a visitarla varias veces a su casa, que estaba por los viveros de Coyoacán, y entonces le contaba, el plan era armar un libro en el que Pita Dueñas tuviera la voz, o sea, que ella fuera quien narrara su vida. Fueron varios encuentros y desde luego hubo un acopio de material bastante denso, pero dice que cuando llegó la Semana Santa, Guadalupe Dueñas le dijo que pararan, porque pues, era la Semana Santa y tenía que hacer un retiro, un retiro espiritual. Entonces luego, ya que termina esa Semana Santa y se comunica con ella, le dice que no, que está... se desdice de lo que habían acordado, que no está de acuerdo en que se haga una biografía suya, porque como una criatura terrenal se le va a hacer una biografía. Entonces, pero aún así logró captar grandes momentos de la vida de Pita que son geniales, que habla, que uno ya no sabe exactamente en dónde está el margen entre la ficción y la realidad, ¿no? Porque habla, por ejemplo, eso dice Beatriz Espejo en la introducción del libro, que su papá cazaba gatos y se los comía, y los cazaba con un rifle que le perteneció a Maximiliano de Habsburgo. Eso dice Beatriz Espejo. Que a su mamá le encantaba cantar. Bueno, la historia de Mariquita, que es absolutamente, bueno, vaya, inverosímil, ¿no? Y ella decía que era Mariquita, siempre hablaba de Mariquita, la del frasco. Y bueno, entre otras cosas le decía, por ejemplo, que el catolicismo, o sea, porque su papá iba a ser seminarista, pero cuando conoce a la mamá se enamora perdidamente de ella y ya cuelga los hábitos. El papá en las mañanas los despertaba a todos diciéndoles que viva Jesús, y entonces todo el mundo, según ella, todas sus hermanas decían que sí, que viva Jesús, y ella por dentro del quedito decía que se muera. O iban a misa, pues eran de ir a misa todo el tiempo, y ella llevaba unos cuentos debajo detrás bueno, más bien sobrepuesto a su misal. Entonces, mientras duraba la ceremonia, ella se ponía a leer cuentos de la editorial Calleja, que dice que eran extraordinarios. Entonces dice, yo creo que a mí me vieron lo malvada, porque dice, a ninguna de mis hermanas les afectó, ellas son católicas serenas, en cambio yo tuve una rebeldía. Bueno, y eso habla, entonces, pues me desconcierta que haya permanecido tan apegada a la religión hasta el final de su vida, ¿no? Pero resulta que ella era sobrina del padre Méndez Plancarte, este gran sorjuanista fascinante, filólogo, que él fue en realidad quien la encaminó no solo hacia la literatura, sino también hacia la religión, y que le dijo, como ya acaba de decir Carmina, que no publicara nunca poemas porque ya su prosa bastante poética le salía. Déjenme ver.
Es que de esa entrevista hay cosas de veras geniales. Bueno, aparte, bueno, ella cursó su educación primaria, no sé si secundaria también, en colegios de monjas. Entonces ella dice que las obligaban a llevar un diario, y en ese diario poco a poco se le fue soltando la pluma, ¿no? Dice ella: puse todos los odios, el disgusto que me causaba la vida. Habla de cuando era niña, imagínense, el disgusto que me causaba la vida, la decepción en que estaba, la desesperanza total. Yo decía: hoy es lunes, aquí no pasa nada, ni va a pasar nunca, jamás nada, nada, no hay ninguna monja que se muera, no hay nada. Entonces, bueno, ahí está, como, es eso, ¿no? Esta es la médula de Guadalupe Dueñas, es este constante ir y venir entre el humor y además pues, lo truculento, ¿no? Lo sórdido, la crueldad. ¿Qué más les puedo? Bueno, su obra tuvo varios momentos. Son 4 libros los que ella publicó. El primero es Tiene la noche un árbol, que fue muy bien recogido por la crítica. Ahí incluyó el cuento Mariquita, el de la tía Carlota, que primero los vendió como si fueran artesanías en un stand del Fondo de Cultura. Ella dibujaba las vaquitas y las cosía a mano y las secaba al sol y las ponía a vender ahí a un mozo, dice ella, porque también tiene muchos esta cosa como de clase, ¿no? Como era pues una familia pues de buena familia de Guadalajara, pues habla de indios y habla de los mozos y en fin. ¿Qué les estaba diciendo? Sí, entonces ella pues empezó a vender estas manualidades y Manuel Carballo dio con este cuento de la historia de Mariquita y pensó que era una viejecita, entonces le habló por teléfono, le dijo: bueno, pues me imagino que está muy viejita, ya no puede salir, y pues era joven, tenía 30, 40 años, y entonces le dijo: sí, ya estoy muy viejita, ya nada más hago con el bastón. Y entonces le preguntó: ¿tienes algo más? Y ella le dio La tía Carlota. Así empezó su carrera literaria en el suplemento México en la Cultura. El gran espaldarazo fue con un premio que ganó con Al rosa de la sombra, que es uno de sus cuentos más largos, que es muy muy interesante, tiene un ambiente gótico, es una jovencita que viaja con sus tías solteronas a un pueblo, es como un poco de este ambiente, ya saben, ¿no? Como dieciochesco, como de las hermanas Bronte, ¿no? Que van y es un pueblo es así lleno de murmullos y medio onírico, entre sueños, etc. Eso es parte de su primer libro. Luego vino No moriré del todo, que ahí fue un poco más experimental, porque ya se atrevió a coquetear con las formas ensayísticas. Ahí está, por ejemplo, uno de sus cuentos que es más antologado, llamado Carta a una aprendiz de cuentos, que gracias a lo que Patricia recuperó nos enteramos que en realidad antes había puesto a un aprendiz, después le cambió a un aprendiz, que bueno, es un detalle curioso, ¿no? En fin, era una escritora que, al parecer, de otro tiempo, porque hablaba mucho pues de estos ambientes provincianos, de casas con gobelinos, con los bibelots, con figuras de porcelana, pero también muy de avanzada, ¿no? A pesar de que era un medio muy machista. De hecho, por ejemplo, Huberto Batis dice que la generación del medio siglo, la única mujer que existió en la generación del medio siglo era Inés Arredondo. Guadalupe Dueñas tuvo un fulgor que pudo impresionar a todo el medio literario de entonces, ¿no? Déjenme leerles nada más una cosita que ella decía sobre su poética, que habla sobre su poética más bien, no lo planeó como tal, pero habla de su poética. Dice Dueñas: quien encuentre en mis escritos un exceso de fantasía podrá pensar que por medio de ella estoy tratando de fugarme de la realidad cotidiana. Ciertamente es una fuga, pero encima de eso es buscar acercarme a otra realidad más verdadera, más esencial y más mía. Debemos partir del entendimiento de que nuestra imaginación nunca logrará crear, por más esfuerzos que realice, figuras o ideas que estén fuera de la naturaleza. Toda concepción del hombre se basa en los sentidos y en la experiencia que ellos van adquiriendo en sus procesos intelectivos.
Esto ya es una Dueñas más madura, que ya se acerca a su último libro, Antes del silencio, que ahí sí se nota otro tipo de cuentos, son cuentos más largos, hay personajes parricidas, hay incestuosos, hay suicidas, hay paralíticos, en fin, hay un cambio también importante. Ese es su tercer libro de cuentos, y hubo otro libro que se llamó Imaginaciones, que eran semblanzas, como un poco como Vidas Imaginarias de Marcel Schwob, en el que ella pues puso a quien quiso, a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Catherine Mansfield, a quienes admiraba, ¿no? A su propio Olimpo. Bueno, eso es una pausa. De ahí, sigue Dueñas. Dice: el arte de escribir es el arte de ver y hacer ver a los demás lo que uno ve. Los grandes escritores han visto a los dioses, a los reyes, a los hombres, y esto es lo que son sus ficciones. Pero ¿de qué quieren que uno escriba? Soy una escritora que no cuenta relaciones sexuales, y no por timorata, sino por buen gusto. Lo histórico también me revienta, para eso el diccionario por Rule. La ciencia me deja indiferente, un tornillo más, un tornillo menos. Las cuestiones sociales me preocupan, pero me sobrepasan, me dejan en cero. De pintura se me acabó la vista cuando finalizó lo figurativo. De escultura se acabó la piedra, se acabó el mármol, no hay gigante que mueva un bloque mayor que el de Miguel Ángel. De cine, la censura detiene mi vuelo y el cine experimental me deprime. De televisión he sido escritora vergonzante, y es lo que dice Carmina, y esporádica, y prefiero cobrar. De religión, mi fe es ciega y mi catolicismo deja mucho que desear. Como verán, mi responsabilidad es ilimitada. Entonces, mi gran deseo es comprender y relacionar el esfuerzo de los hombres, su ambición, su interés y el universo minúsculo en que viven, en que vivimos. Esa es un poco la poética, ¿no? Entonces ya, déjenme leerles lo último mío y ya para que hable Patricia, que lo sabe todo sobre Guadalupe Dueñas, y es maravillosa. Y de veras, es una gran labor la que hizo con este libro. Guadalupe Dueñas optó por erigir un edificio fantástico muy particular, con textos alegóricos que hablan de la identidad, con animales que podrían conformar un bestiario personal, con lo ominoso representado por objetos, niños, mascotas, y con lo onírico invadiendo el plano de lo real constantemente. Los textos de Guadalupe Dueñas hablan de grandes temas: la muerte, la vejez, las relaciones humanas, el erotismo, aunque se negara a hablar del sexo, sí había, ahí, por ahí, pero sí había, la maternidad, la violencia, la crueldad, el machismo y la condición femenina, solo por mencionar algunos. Todo ello desde un discurso fantástico y una prosa impecable, colmada de momentos poéticos. Dueñas probó con su obra que el discurso fantástico es útil para exponer las preocupaciones más serias, pocos como ella para introducir elementos inquietantes dentro de un contexto absolutamente cotidiano que de pronto se vuelve aterrador. Sabe burlarse de la solemnidad, dar al traste con los prejuicios, hallar la maldad en los hechos y en los personajes más anodinos. Guadalupe Dueñas demostró que los niños son ruines, los animales asustan, los duendes son nuestros huéspedes y los fantasmas existen. Muchas gracias.